Astrid, te reto a explicar la Semana Santa a niños de 3 familias no creyentes, Pues a las grandes ligas vas. creyentes y los que pintan huevos de Pascua. Obviamente conoces a Conejo. En la época en la que China dominaba el bronce con la dinastía Shang y todavía ni se tallaban las cabezas olmecas y los micenios controlaban Grecia, al mismo tiempo, el pueblo de Israel contaba una historia donde su gente vivía esclavizada por un rey en Egipto y cuentan que su Dios los liberó mediante milagros. Ese escape fue celebrado de ahí en adelante en una tradición llamada Pesaj. Siglos después nació entre ellos un hombre llamado Jesús, que enseñaba a creer en los milagros y en su Dios que los cumple. Ciertas tradiciones cuentan que reunió a sus personas de más confianza en una cena de Pesaj o Pascua y les explicó que pronto moriría, pero que regresaría de alguna forma. Sus seguidores cuentan cómo murió y regresó de manera milagrosa, y esa historia hizo que más personas creyeran en el mismo Dios. Cuando tiempo después se permitió que los creyentes de esa tradición pudieran hablar de ello sin ser perseguidos, se organizaron los días para recordar estos acontecimientos. Durante 40 días se preparan, luego recuerdan simbólicamente que Jesús llegó a la ciudad más importante de Israel un domingo. En jueves se reunió para la cena de Pesaj o Pascua, el viernes murió y el domingo regresó de manera milagrosa. Según la tradición que respete cada familia, es como se decide qué actividades harán para recordar esa historia. ¿A ti te llama la atención alguna de las actividades que ves en estos días? Te voy a compartir una historia para que este año sepas qué recordamos y por qué descansamos en estos días. Hace mucho tiempo, un pueblo que creía en Dios vivía como esclavo del rey de Egipto, hasta que Dios los liberó y pudieron salir de ahí guiados por Moisés, el profeta de Dios. Así comenzó a celebrarse la Pascua, en la que se recuerda la liberación que Dios concedió a su pueblo. Mucho tiempo después, nació el niño Dios, Jesucristo, y al crecer enseñaba cómo Dios nos bendice y a quienes tienen fe. Solo que algunas personas confundían qué es tener fe. ¿Creer en Dios solo cuando tenemos dinero es tener fe? ¿Creer en Dios solo cuando estamos felices y sanos es tener fe? No. Tener fe es confiar en que Dios tiene un plan para todos y que, aunque no lo entendamos, podemos seguir confiando. Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén un domingo para compartir este mensaje y fue recibido con ramos y palmas como alguien importante, como un rey de paz. Días después, el jueves, cenó con sus 12 discípulos a quienes había reunido para enseñarles. Les habló de una parte del plan de Dios, que Él tendría que morir para volver con nuestro Padre Dios y que su vida y su muerte nos recordarían que podemos confiar, tener fe y recibir el perdón. Al día siguiente, el viernes, se cumplió lo que había dicho y murió. El sábado sus discípulos estaban muy tristes y por momentos casi olvidaban tener fe, aunque Jesucristo les había dicho que había un plan y que iba a regresar. El domingo volvió a la vida y al verlo sus discípulos creyeron de corazón y se esforzaron por no volver a dudar, además de contarle a otros. Ahora, tú cuéntame una cosa que te preocupe últimamente para que juntos recordemos cómo podemos tener fe en que Dios nos acompaña y nos ayuda. Muchas culturas antiguas celebraban el fin del invierno y el regreso de la vida. La Pascua judía caía en esa misma temporada, lo que facilitó que con el tiempo se mezclaran distintas tradiciones. Por ejemplo, los huevos, que desde hace mucho simbolizan el nacimiento y la vida nueva, y el conejo de Pascua, que algunos relacionan con antiguas tradiciones europeas de la primavera. Así, en algunos lugares, estas costumbres se unieron a la celebración para recordar que, así como la tierra renace después del invierno,
Las personas también podemos renovar lo que sentimos, empezar de nuevo y dejar atrás lo que ya no necesitamos. ¿Tú en qué quisieras ser diferente con esta primavera que comenzó? Recuerda explicar no como una forma de callar, sino para poner el ejemplo de cómo conversar con respeto.